Vamos a ir a las escrituras, al libro de Josué. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Josué capítulo 3, versículo 5. Amén. Vamos a dar lectura a la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voz de Dios grabada en páginas dice así: palabra del Señor. Vamos a estar de pie en reverencia a la palabra. Gloria a Dios. Dice así la escritura: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo repito: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias por este momento especial en tu presencia. Señor, gracias porque creemos fielmente en que hoy tú has abierto los cielos a favor de este pueblo, pues tú prometiste que donde hubieran dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarías entre ellos. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, oh Dios. Señor, de una manera especial, Padre, que tu palabra en esta hora, Señor, sea impartiendo poder, sea impartiendo, Señor, de tu gracia, sea impartiendo de tu majestad, que el resplandor de Dios alumbre nuestras vidas en esta hora, Señor. Padre, disipa todas tinieblas, todo lo que no sea tuyo, toda carga, todo peso, toda enfermedad, Señor, todo dolor, Dios mío, toda opresión ahora mismo, en el nombre de Jesús. La unción de Dios pudre los yugos. Padre, ahora mismo, Señor, sé tú preparando la mente, el corazón, Padre, para que esta palabra cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Todo tipo de opresión, sea, Señor, física, sea emocional, sea espiritual, todo esto disípalo por el poder de tu unción. Oh, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Oh, Señor, Padre, que los cielos, Dios mío, reflejen tu gloria en este instante, que la tierra sea testiga del poder de Dios. Y te doy la gracia, Señor, porque tú plantaste bandera aquí, Señor, y nada ni nadie, Señor, podrá destruir ni detener lo que es tuyo, porque lo que es de Dios permanece, mas lo que es de los hombres se cae por sí mismo. Padre, hágase tu voluntad, que tu palabra sea respaldada con señales y maravillas, en el nombre de Jesús. Prepara nuestros oídos, mente y corazón para recibir tu preciosa palabra. La gloria sea para ti, en el nombre de tu Hijo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos venido con la certeza de que Dios nos va a hablar. Amén. Dios nos va a hablar. Gloria al Señor. Y siempre, hermano, que Dios me da el privilegio de predicar o enseñar su palabra, siempre me preocupo en que sea Dios el que hable, no palabras mías. Amén. No ideas mías ni conceptos míos, sino que sea palabra de Dios. Porque la palabra del hombre se la lleva el viento. La palabra del hombre no tiene poder, no tiene vida. Pero la palabra de Dios imparte vida. La palabra de Dios tiene poder. Por medio de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces tengo la seguridad de que hoy Dios a todos nos va a hablar. Por eso le invito a que esté muy atento, porque en cualquier minuto de esta predicación va a haber una palabra directo a su vida, directo al corazón. Amén. Gloria al Señor. La palabra de hoy trae como tema: en estos días Dios hará maravillas. Amén. ¿Cómo es? En estos días Dios hará maravillas. En estos días Dios hará maravillas. Y sé que Dios se ha estado glorificando. Amén. Aquí como también allá en mi tierra, en Colombia, también allá con los hermanos de Nueva York, Dios ha estado glorificando. Pero también sé que Dios va a hacer cosas nuevas entre nosotros. Amén. Cosas mayores, cosas que usted y yo hemos estado pidiendo en la presencia del Señor. Porque el que ama a Dios siempre va a la presencia de Dios y le pide más, y le pide más, y le pide más. No estoy conforme, Señor, yo necesito más.
necesito algo nuevo, necesito algo mayor. Gloria a Dios. Entonces el tema de esta mañana es: en estos días Dios hará maravillas. Y hermano, ¿de dónde viene este mensaje? Lógicamente viene de la escritura, de la palabra escrita. Pero hermano, pude escuchar unos días atrás la voz del Espíritu de Dios hablándole a mi espíritu, diciéndome: dile a mi pueblo que en estos días Dios hará maravillas. Fue una palabra que vino a mi espíritu así como un impacto, como un encuentro, un choque, ¡pum! Y recibí la voz del Espíritu a mi espíritu que me dijo: dile a mi pueblo allá en Bibliana, allá en Ecuador, que en estos días Dios hará maravillas. Y así es de donde viene este mensaje. Gloria a Dios. Hermano, cada vez que Dios nos usa como portadores del mensaje, nunca podemos confiarnos en el conocimiento que tenemos de que donde abro, ahí voy a predicar. Ni mucho menos ir al internet a buscar un mensaje de un predicador conocido o de un predicador de tiempo atrás. Porque la palabra de Dios es viva, la palabra es revelación. Y tenemos un huésped divino, un personaje muy importante que se llama Espíritu Santo, el cual nos muestra la palabra que debemos de predicar. Porque si algo hay en cada vida, en cada corazón aquí, es una necesidad. Y yo como pastor me preocupo mucho en que la palabra cubra la necesidad de cada uno de los que están aquí. Amén. Gloria a Dios. Y este mensaje viene de esa experiencia con Dios, donde escuché la voz de su espíritu, mi espíritu, diciéndome: dile a mi pueblo, díganle a ustedes que yo voy a hacer maravillas en estos días. El pueblo de Israel, conocido como el pueblo de Dios, siempre ha sido reconocido por ser un pueblo esforzado y valiente. Es verdad que por otra cara de la moneda, Israel fue muy desobediente y muy rebelde. Pero no podemos ser injustos. Hay que ver también lo bueno de Israel. Y algo que podemos sacar de Israel, hermano, sacarle provecho, es que Israel siempre fue reconocido como un pueblo esforzado, como un pueblo valiente, un pueblo que no se detuvo, un pueblo que se encontró marchando, un pueblo que se encontró movilizándose. Y cuando Israel se encontró en esclavitud en tierra de Egipto, se encontraba como Israel, se encontraba oprimido, se encontraba bajo fuertes cargas. Señor. El pueblo de Dios, ¿cómo estaba en Egipto? Quiero unir todas las mentes aquí para que, hermano, reciba la palabra. ¿Cómo se encontraba Israel en Egipto? Esclavo. Se encontraba oprimido. Habían unas cargas tan pesadas sobre Israel que por poco Israel se estaba reventando. Así se encontraba el pueblo de Dios. Ese pueblo que dejó José, los hermanos de José. Esta tierra fue bendecida por medio de este hombre de Dios. Y el pueblo de Israel empezó a multiplicarse en tierra de Egipto. Y nos dice la escritura que llegó el día en que José murió. Y más adelante vino un faraón que no conocía ni a José ni al Dios de José. Y vio que el pueblo de Israel era fuerte en gran manera y que se había multiplicado, y empezó a tener temor del pueblo de Israel. ¿Y qué dijo este faraón? Vamos a oprimir al pueblo de Israel para que no siga creciendo, para que no se siga multiplicando, y le vamos a aumentar las cargas. Mire, hermano, le quiero decir algo. Somos pueblo de Dios, y aunque nos opriman, más nos multiplicaremos, porque el pueblo de Dios no lo detiene ningún faraón. Amén. Ninguna ley, ninguna amenaza, ninguna intimidación a nosotros nos puede detener. Porque nos querrán intimidar, nos querrán infundir miedo, nos querrán infundir temor, pero lo que es de Dios permanece para siempre. ¿Cómo yo sé que la obra que hay en ti es de Dios? Porque estás permaneciendo. Porque la obra de Dios tiene una sola dirección, y es hacia adelante. Aunque a veces pasemos por procesos duros y a veces nos quedemos como en una cueva, en un punto escondido, oscuro, pero la obra de Dios va a seguir avanzando en nosotros. Ahí es donde se conoce si somos obra de Dios o no.
esta obra, porque es de Dios, porque aunque ha pasado por momentos, pero la puerta sigue abierta. Amén. Y se sigue predicando la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Se sigue guardando la doctrina de Cristo. Entonces, en la tierra de Israel, el pueblo de Israel se encontraba esclavo en la tierra de Egipto. Y Dios en su misericordia se acordó de ellos. ¿Y de qué manera Dios se acordó de ellos? Levantando a un escogido, levantando a un libertador llamado Moisés, hombre de Dios. Moisés es uno de los personajes más famosos, más conocidos de la Escritura, no solamente en el pueblo cristiano, sino en el mundo. Se habla de Moisés, el que dividió las aguas. Amén, gloria a Dios. Y este hombre fue puesto por Dios para ser el libertador. ¿Qué significa libertador? Que traerá libertad, que traerá liberación, que romperá yugos, que romperá cadenas. Y Moisés era un prototipo de quién iba a venir a ser Jesús. Acuérdese que cuando Moisés nació, amenazaron a los niños, varones, y les estaban dando muerte. ¿Y qué pasó cuando el niño Jesús nació? También Herodes se levantó con violencia y quiso matar a los niños varones. Hay una semejanza entre Moisés y también Jesús. Moisés era un prototipo de quién iba a venir a ser Jesús. Moisés le dio la libertad al pueblo de Israel. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A libertar a los cautivos. Amén. Gloria a Dios. Hubo una ley que Moisés puso, la del Antiguo Testamento, pero hubo también una ley que Cristo puso. Muchas veces los fariseos le decían a Jesús: nuestro padre Moisés dijo. Y Jesús decía con autoridad: Moisés dijo, pero yo os digo. Amén. Y así como hubo una ley por Moisés, también vino una nueva ley por medio de Jesús. No para abrogar la ley antigua, sino para traer el nuevo pacto, para traer la gracia. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Entonces Dios, con mano poderosa, por medio de Moisés, sacó a Israel de tierra de Egipto. Egipto es conocida como tierra de servidumbre. Y para este siglo, Egipto, ¿qué significa? Mundo. Todo lo que encontramos en el mundo a nivel espiritual, ese es Egipto. Egipto, un lugar conocido como un lugar de servidumbre, un lugar de esclavitud. Y este mundo, aunque tiene muchos deleites, muchas pasiones y deseos, pero detrás de ellos se esconde la esclavitud. Toda persona que corre a la deriva por este mundo y anda afanado, y anda saciando sus deleites, y anda en vicios, y anda en apuros en este mundo, y su mente está en el dinero, en el trabajo, en la bebida, en la comida, en la fiesta, eso se llama esclavitud. ¿Y cuál es el faraón de este siglo? Satanás, el diablo, que busca oprimir a las almas. Santo. Satanás, que el Señor lo reprenda, es conocido como el archienemigo de Dios. ¿Y qué significa archienemigo? Archienemigo significa el enemigo principal, el enemigo supremo. Y tú y yo también tenemos ese archienemigo que aborrece nuestras almas. Usted sí sabe que Satanás diera lo posible porque usted y yo estuviéramos perdidos ahorita. Hay una guerra por nuestra alma. Y nomás con el hecho de usted estar hoy aquí en la casa de Dios alabando al Señor, el enemigo está, como decimos en Colombia, picado por eso. Está rebotado, está airado. Pero sabemos que con nosotros está el libertador, Jesús, mayor que Moisés. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Dios, con mano poderosa por medio de Moisés, sacó a Israel de tierra de Egipto, camino a la tierra prometida. Dios los sacó de Egipto, un lugar de esclavitud, para llevarlos a la tierra prometida. Usted y yo ahorita estamos cruzando un desierto para llegar a la tierra prometida. No crea que la entrada al cielo la tendremos fácil. Jesucristo ya nos dio la salvación por gracia, fue gratis. ¿Cuánto te cobró Jesús por haberte salvado? Nada. Pero conquistar el cielo sí nos va a costar toda la vida. Y la palabra nos dice que por medio de diferentes aflicciones lograremos heredar el reino de los cielos. Porque allá no entrarán los cobardes, allá entrarán los violentos.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. No son los religiosos, no son los hipócritas, no son los católicos, no son los evangélicos, no son los jesusolos, no son los pentecostés, no son los bautistas, no son los luteranos. Los violentos son los que heredarán el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Entonces Israel fue sacado de tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y Dios hizo cosas extraordinarias con Israel al salir de la tierra de Egipto. Y cómo Dios los libertó por medio de las plagas que Dios le mandó a Egipto. Para que Egipto fuera testigo de que el Dios de Israel era un Dios de poder verdadero. Y a lo último que tuvo que hacer Faraón, dejar marchar a Moisés y al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Llegaron al desierto. Ahora, no me voy a alargar mucho en el mensaje, pero estaba supuesto que fueran 40 días en el desierto. Pero por el coco duro, por la desobediencia, por la rebeldía de Israel, esos 40 días se convirtieron en toda una vida, en 40 años en el desierto. ¿Por culpa de Dios o por culpa de Israel? Por culpa de Israel. Usted sí sabe que aquí a todos Dios nos quiere bendecir y nos quiere dar abundancia. Pero si nos da abundancia, ¿qué pasa a veces? Nos olvidamos de Dios. Si nos da abundancia, ya tenemos tanta abundancia que ni tiempo nos queda para congregarnos. Tenemos tanta abundancia que ya no oramos, que ya no ayunamos, que ya no lloramos delante de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios muchas veces? Nos da la abundancia, pero de a poquitos, en pequeñas porciones, para que siempre dependamos de Él. Amén. Por eso la palabra dice, si un día tienes riquezas, no pongas tu corazón en ellas. Uno no sabe, aquí a cualquiera Dios de aquí a mañana le puede dar riquezas y abundancia. Pero no pongas tu corazón en las riquezas. ¿Cuánto glorifican al Señor? Entonces Dios sacó al pueblo de Israel de tierra de Egipto. Amén. Haciendo cosas maravillosas, milagros extraordinarios. Y tomaron camino por el desierto. Y hay un acontecimiento que me llama mucho la atención, y es cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué tenía él en su mano? Un palo seco, una vara. ¿Y qué le dijo Dios cuando estaban frente al mar rojo? Golpea las aguas. Y Moisés golpeó las aguas con la vara y el mar rojo se abrió en dos. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Cruzaron en seco. Esto fue un hecho extraordinario. Fue como si Dios hubiera puesto dos muros en las aguas para que el pueblo pudiera pasar en seco. Alabado sea Dios. Fue un acontecimiento sobrenatural. Amén. Eso solamente lo hace el poder de Dios. Israel, el pueblo de Dios, no se portó muy bien, que digamos, en el desierto. Oídos atentos aquí, mire hermano. Si estamos en un desierto, no nos portemos mal. Porque lo peor que podemos hacer en un desierto es portarnos mal. Estás en un desierto, en una prueba, en un proceso, y buscas fallarle a Dios. Buscas caer en un pecado. O buscas enfriarte. Y eso no se puede hacer en un desierto. Israel cruzó un desierto y no se portó muy bien, que digamos, pero aún así fue grande la misericordia de Dios con Israel. Israel abría la boca, como nuestros niños, nuestros hijitos, abren la boca y ¿qué buscamos? No dejarlo seguir llorando, sino darle lo que quiere, la leche o lo que quiere tomar o comer. Y el pueblo de Israel, cada vez que abría la boca, ¿qué hacía la misericordia de Dios? Les proveía. Estamos cansados de pan, queremos carne. Y Dios le enviaba lluvia de codornices. Tenemos sed, nos vamos a morir de sed. ¿Y qué hacía Dios? Les dio agua de la peña. Y cuando ellos pidieron carne, ¿sabe qué hizo Dios? Envió un diluvio de codornices, tanto que la carne se les salía hasta por el ombligo. Se hartaron de carne. Y después que decían, ya estamos cansados de carne. Muy malcriados, ¿verdad? Muy mal agradecidos. Pero la misericordia de Dios siempre estaba con ellos.
Señor. Por eso si usted tiene pan, si usted tiene abrigo, si usted tiene techo, agradézcale al Señor por eso. Amén. Si tiene un carro, agradézcale a Dios. Una moto, agradézcale a Dios. Una bicicleta, agradézcale a Dios. Sus 2 pies, agradézcale a Dios. Una mula, un caballo, dele gracias a Dios. Amén. En todo momento hay que ser agradecido, aún en el desierto. Y Dios tuvo misericordia de Israel en el desierto. Pero también, ¿qué pasó en el desierto, hermano? En su momento, Dios tuvo que quitar de entre el pueblo a un gran número de rebeldes. Usted sí sabe que algo que Dios aborrece es la rebeldía. Amén. Todos venimos desobedientes, pero cuando ya conocemos la palabra de Dios y nos portamos rebeldes, cuando se acerca de pronto el pastor o el anciano y nos da un consejo y hacemos, eso no es con el pastor ni con el anciano, no, es con Dios. Por eso hay que tener siempre esa humildad de recibir un consejo, de recibir una reprensión, de recibir una palabra de amonestación, porque eso es necesario. Y al pueblo de Israel no le gustaba. Y se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Aarón. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Miren, hubieron 3 reprensiones terribles para Israel. Una de ellas fue cuando Dios abrió la tierra y la tierra se tragó a un número grande del pueblo de Israel. Y se fueron para ahí con sus esposas, con sus niños y aún con sus ganados. Y la misma palabra dice que fueron directo al Seol. Vivos se fueron para el infierno. Porque Dios les abrió la tierra. Porque no aguantaba más a esos rebeldes. ¿Y qué hacía Moisés? Lloraba y le pedía a Dios misericordia. Si Dios no hizo cosas peores de juicio, fue porque Moisés clamaba. Eso pasa como cuando un papá o una mamá le pide a Dios misericordia a la familia. Si no fuera por la oración de ese papá, de esa mamá, ya de pronto los hijos ni existirían o estuvieran peores. Pero ha habido un papá o una mamá que ha estado ahí orando y llorando como Moisés por el pueblo de Israel. Amén. ¿Cuál fue otra reprensión? Cuando Dios envió fuego del cielo. Porque es que sabe qué hacía Israel. ¿Sí quiere saber? ¿Quiere escuchar? Israel y los rebeldes decían: Moisés y Aarón se creen que son los únicos santos, cuando también nosotros somos santos como ellos. Y si a ellos Dios les habla, a nosotros también Dios nos puede hablar. Y empezaban a hacer reuniones secretas, hermano, y no se sometían al líder, al pastor llamado Moisés. Y empezaban a hacer reuniones a solas. Nosotros también podemos. Ellos no son los únicos santos, nosotros también somos santos. ¿Y quién estaba escuchando esas palabras? Jehová Dios. Y resulta que en un momento unos hombres de Israel prendieron incienso para Dios. Y eso solamente lo podían hacer los sacerdotes, los levitas encargados de la casa, del santuario, gloria a Dios, del arca del pacto. Pero estos hombres en desobediencia dijeron: si ellos lo hacen, nosotros también podemos encender incienso para Dios. Y Dios no le había ordenado a ellos hacer eso, solamente a los sacerdotes. ¿Y qué hizo Dios? Mandó fuego del cielo. Amén. Y enchambuscó a fue como 450 hombres. La ira de Jehová. Y en otra ocasión también Dios les envió unas plagas y murieron llenos de plagas. Dios mandó un cáncer para todo ese pueblo rebelde que se encontraba dentro de Israel. Y murieron por medio de llagas, de tumores. Y ahí sí, el número rompió récord. Fueron miles y miles y miles de rebeldes que Dios cortó del pueblo de Israel. Por eso en el desierto tenemos que portarnos bien. Amén. Hay gente que en el desierto se ponen rebeldes con Dios, se ponen rebeldes con el pastor, se ponen rebeldes con la iglesia. Y eso no lo podemos hacer en el desierto. Amén. No podemos provocar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, hermano, según la escritura podemos ver que aún así Dios siempre tuvo misericordia del pueblo de Israel, pero avanzó el tiempo y murió Moisés, el hombre de Dios. Partió a la presencia del Señor. Y en su lugar, ¿quién quedó? El joven Josué, quien era el servidor de Moisés. Amén. Se fue el anciano, Dios puso a un joven que había sido entrenado
al lado del anciano. Muchas veces mientras Moisés subía al monte a hablar con Dios y a recibir las tablas de la ley y a recibir las revelaciones y a escuchar la voz del Altísimo, Josué estaba en la mitad del monte también, aguardando la espalda de Moisés. Amén, gloria a Dios. Y murió Moisés, Dios puso a Josué el servidor de Moisés. Y Moisés, ¿qué hizo en el pueblo? Moisés lo libertó. Pero ¿qué vendría a hacer Josué? Josué vendría a conquistar. Josué no iba a venir como libertador, eso era para Moisés. Ahora Josué venía con la chispa de, hermano, aniquilar a los enemigos de Israel y conquistar territorios. Amén, gloria a Dios. El carácter de Moisés fue diferente. El carácter de Moisés fue misericordia, misericordia para que este pueblo salga y sea libre. Pero el carácter de Josué era diferente. El carácter de Josué era la espada en la mano, tumbando cabezas, abriendo paso para conquistar la tierra prometida que Dios le había prometido. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. En el capítulo 3 del libro de Josué vemos el relato del paso del Jordán. Dios seguía estando con su pueblo Israel. Y nos damos cuenta que el pueblo de Dios depende de los hombres o de Dios. ¿De quién depende el pueblo de Dios? ¿De los hombres o de Dios? De Dios. De Dios. ¿Murió Moisés y el pueblo se acabó? No, porque el pueblo de Dios, Dios lo sostiene, Dios lo mantiene. Usó a su siervo Moisés, después usó a su siervo Josué, pero Dios es el que mantiene su obra. Esto no es de los hombres. Aquí el dueño no soy yo. Aquí el dueño no es el hermano. Aquí el dueño no es ninguno. Aquí hay un solo dueño y se llama Dios. Amén. Y Él vela por su pueblo. El pueblo de Dios depende de Dios. Mis hermanos aquí de Nueva York también pueden dar testimonio de que la obra no se detiene porque un hombre pase a la presencia del Señor. La obra no se detiene porque de pronto el siervo de Dios tenga que irse de una tierra. La obra de Dios permanece. Y Dios siempre tendrá los suyos para trabajar dentro de su obra. Pero ¿quién la sostiene? Jehová Dios. Amén. Gloria al Señor. Y nos damos cuenta, hermano, que Dios puso a su siervo, gran hombre de Dios, Josué, un hombre fiel y leal. Usted sí sabe que algo que le llama la atención a Dios es que tú seas fiel. Porque Dios anda buscando hombres fieles a Él. Dios anda buscando mujeres fieles a Él. Por eso en el desierto no le seas infiel a Dios. Aleluya. En el desierto no traiciones a Dios. En el desierto no desilusiones a Dios. Hubo un hombre que me llama mucho la atención llamado Job, que cuando vio que todos los males le estaban cayendo encima, no levantó su mirada al cielo y dijo: Señor, te olvidaste de mí, me olvidaré yo de ti. No, él prefirió decir: Señor, tú eres Dios, y aunque tú me mates, en ti voy a esperar. Y esa es la fidelidad que Dios anda buscando de cada uno de nosotros. Josué fue hallado fiel y Dios lo honró, lo puso al frente del pueblo para conquistar. La escritura nos relata que Josué y todo el pueblo de Israel salieron de Sittim, y Sittim era un lugar ubicado en el desierto, y de ahí vinieron hasta el Jordán. Y esto es una distancia impresionante. Esto, hermano, consta de una trayectoria de 12.513 kilómetros de distancia entre Sittim y el Jordán. Y esa trayectoria la tuvo que atravesar Josué con el pueblo de Israel. Y al llegar allá, hermano, gloria a Dios, allá frente al Jordán, ellos descansan 3 días. Usted sí sabe que hay un secreto en los 3 días, porque Jesús resucitó al tercer día. Josué duró dentro del vientre del gran pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. El pueblo de Israel, cuando se dirigió de Sittim al Jordán y llegaron al Jordán, descansaron ¿cuántos días? 3 días. O sea que hay algo escondido en los 3 días. Gloria a Dios.
Y la palabra nos dice que el pueblo de Israel descansan 3 días frente al Jordán. Y de ahí Dios le da una orden de estrategia. Repita conmigo, una orden de estrategia. Porque Dios es especialista en dar órdenes de estrategia para que conquistemos la victoria. Y Dios, hermano, le da a Josué una orden de estrategia para cruzar junto con el pueblo al otro lado, rumbo a la tierra prometida. Porque detrás de ese Jordán, ¿qué estaba? ¿Qué se encontraba? La tierra prometida. Siempre que Dios tiene algo para usted, primero hay que pasar por un desierto. Te guste o no te guste, aquí no te puedes saltar el desierto. Va a haber un Jordán al frente. No puedes pedir, gloria a Dios, una lancha, un barco, un helicóptero para que llegues pronto. Hay que esperar que Dios abra el Jordán a la manera de Él. A veces Dios nos promete algo y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Y aquí no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y efectivamente Dios le dio una orden de estrategia a Josué para cruzar junto con Israel a la tierra prometida. Israel cargaba consigo un utensilio muy especial. ¿Qué es un utensilio? Un objeto sagrado, santo para Dios. Voy a hacer la pregunta a ver aquí los hermanos que conocen. ¿Cuál era ese utensilio que el pueblo de Israel tenía consigo para cruzar el Jordán? Un elemento muy importante, un elemento que traía bendición, prosperidad y victoria. Le voy a dar una clave, como dicen. Cuando David tuvo este elemento en su casa, fue bendecido. Pero antes de llevarlo a su casa, él danzó con el pueblo. El arca, amén. El arca, un utensilio tan importante, tan santo, tan consagrado para Dios. Un utensilio, hermano, que representaba la misma presencia de Dios. Conocido como el arca del pacto o el arca de la alianza. Y ahí mismo en Josué capítulo 3, versículo 3 y 4 nos dice. ¿Qué dice, hermano? Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y el arca haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. ¿Qué tipificaba el arca? La misma presencia de Dios. Si el arca estaba con el pueblo de Israel, la presencia de Dios estaba con el pueblo. Usted sabe lo que hizo David cuando supo que el arca estaba en territorio enemigo. ¿Qué hizo David? Él mismo fue al territorio enemigo y trajo el arca para su casa. Amén. Y su vida fue bendecida, su casa fue bendecida y el reino fueron bendecidos. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, ¿qué hay? Bendición. Si la presencia de Dios está con nosotros, ¿qué hay? Victoria. Pero si la presencia de Dios no está con nosotros, ¿a dónde vamos a parar como canta Marino? ¿A dónde iremos a parar? Si la presencia de Dios no estuviera conmigo, hermano, yo ni me imagino dónde estaría. Así es, Señor. ¿Dónde estaría hoy, Señor, si no me hubieras alcanzado? Dice el cántico. Si no conociera de Dios, si no estuviera en su camino, ni imaginarlo, hermano. Ahí sí, como dijo Jeremías, mejor no hubiera haber nacido. Maldito el día en que nací, si no estuviera en los caminos del Señor hoy en día. Y a pesar de que he pasado dificultades y luchas, pero hermano, es mejor llorar con Dios aquí en un desierto y no gozar con Él por allá en un palacio y terminar, hermano, en la condenación eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el arca iba ¿en qué parte del pueblo? ¿Al frente del pueblo o detrás del pueblo? Al frente del pueblo. Y el pueblo iba detrás, guiado por el arca. La presencia de Dios, ¿a dónde debe ir? Al frente. No deje la presencia de Dios atrás. Eso es como cuando tenemos un viaje
Hermano, lo primero que tenemos que empacar, ¿qué es? La Biblia. Hay gente que empacan de todo y la Biblia, ¡ay! Se me quedó. Y empacan de todo, empacan hasta la caja de dientes, se la llevan también. Pero y la Biblia, la presencia de Dios debe de ir al frente. Como le pasó a una muchacha que se burló de su madre cristiana. Su madre le dijo: mija, ya que usted se va a ir a un paseo con sus amigos, lleve la Biblia también. Y ella le dijo: no, mamá, no hay espacio para Dios en el carro porque va lleno. De pronto en el baúl. Y agarró la Biblia, la puso en el baúl. Y hermano, en el camino tuvieron un accidente. Ese carro se incendió. Murieron quemados. Y cuando examinaron, lo único que no se quemó fue la Biblia que iba en el baúl. Ni siquiera media página se quemó. Que Dios es real. Y hermano, como dicen, el pez muere por su boca. Y hay gente que provocan a Dios. Por eso uno de los mandamientos es: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Hoy en día esta generación es tan malediciente que nombran una palabra mala y a Dios al mismo tiempo. Dicen una grosería, una maldición, y nombran el nombre de Dios, Señor Jesús. Por eso el juicio para Sodoma y Gomorra, para Nínive, no será del mismo peso que para esta generación. Jesús, cuando estuvo en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque estos soldados no saben quién soy yo. Los judíos tampoco saben, tienen un velo. Pero hoy en día el mundo entero sí sabe quién es Jesús. Hoy en día el Señor no va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, el mundo ya sabe quién fue Jesús, quién es Jesús. Y este evangelio será predicado hasta los confines de la tierra. No habrá excusa. ¿Qué dice el versículo 5 con el que comenzamos? Y Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo? Léalo usted. Ay, vino una sola persona al culto. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Qué dice? Santificaos, porque Jehová hará mañana. Hermano, sacúdase, sáquese ese frío de adentro, échele leña al fuego y léalo con autoridad. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Quién dijo esto? Josué, al pueblo de Israel. Una orden de Dios, una orden estratégica que recibió Josué de parte de Dios, y Josué se la dijo al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Santificaos, ¿qué quiere decir? Limpiaos, arrepentíos, envuélvanse en la santidad de Dios. ¿Qué nos da a entender esto? Santificaos porque mañana Dios hará maravillas. Esto quiere decir: lávate y cúbrete. Límpiate, lávate y cúbrete. Eso significa santificarse. Lo contrario a la santidad es suciedad y desnudez. aleluya. Si usted estudia los evangelios y se da cuenta de encuentros que endemoniados tuvieron con Jesús, la palabra dice que los demonios tenían a tal hombre por los sepulcros desnudo. Porque a los demonios les gusta la desnudez. ¿Usted sí sabía eso? ¿Y cómo están las modas de este mundo? Entre más desnudo, más a la moda. Entre la ropa insinúe más y sea más provocativa, amén, y exhiba tu desnudez, mejor para el mundo, tanto para hombre como para mujer hoy en día. Porque, hermano, lo contrario a la santidad es la suciedad y la desnudez. Pero tristemente eso se ha metido en muchas iglesias. Ya no hay respeto en muchas iglesias. ¿Y qué le dijo Dios a Israel por medio de Josué? Santifíquense, lávense y cúbranse en santidad, porque mañana Dios nos mostrará su gloria. Y eso es lo mismo que esta misma palabra se está repitiendo hoy en el 2025. Ahorita ya no es Josué, ahorita le tocó a Andrés. Y ahorita no es Israel aquí, ahorita es el pueblo de Siloé. Pero es un solo mensaje, la misma palabra que no puede cambiar. No podemos predicar algo diferente a lo que está aquí. Y si Dios ayer dijo santifíquense, hoy también nos sigue diciendo. Y mañana cambia o lo sigue diciendo.
Lo seguirá diciendo también hasta su venida. Santifícate. Cuando entendemos que Dios nos quiere en santidad, nos vamos a alejar ¿de qué? De las borracheras, de las fornicaciones, de los adulterios, de las maledicencias, del chisme, de la hipocresía, ¿de qué más? De la envidia, de los celos. Porque hay gente que dice, no, tal es fornicario, tal es adúltero, pero esa persona es chismosa y también se va para el infierno si no se arrepiente. Porque unos pecan con otros miembros, pero otros pecan con la boca. Amén. Entonces, cuando entendemos que Dios nos quiere santos, ¿cómo vivimos? Una vida pura, una vida transparente. El que entiende que Dios lo quiere santo no anda viviendo una vida así con miedo y con temor de tener cositas secretas que nadie se dé cuenta. No, hermano. El que vive para Dios no tiene nada que esconder. Como dice el mundo, el que nada debe, nada teme. Y lo bonito de la vida cristiana es que uno no tiene que temer a nada, hermano, porque uno puede dar testimonio a este mundo de que Dios es el que te transformó. Dios es el que cambió tu vida. Que antes era uno y ahora eres completamente diferente. Amén. Ahora, ¿seguimos teniendo luchas? Claro que sí. ¿Tenemos errores? Claro que sí. Pero cada día el Señor nos santifica más. Lo que hacíamos antes ya no lo hacemos ahora, hermano. Y si cometimos una falta, nos corregimos, nos arrepentimos y nos seguimos santificando. Por favor, si tú ofendes a Dios en algo, no te alejes de Él. Más bien corre a Él. Pídele perdón, que el Señor no te va a poner el pie encima. Amén. ¿Cuánto glorifican a Dios? Hermano, ya casi para ir terminando, este fue el mandato que Dios le dio a Josué y al pueblo de Israel. Santifíquense porque mañana yo les mostraré mi gloria. Y eso fue lo que dijo Josué al pueblo. Dios los iba a sorprender, pero debían de presentarse ¿cómo? Delante de Dios. Santificados, santos delante de Dios. Aquí ¿cuántos quieren que mañana Dios los sorprenda? Pero ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos santos. Si hay alguito por allá que está escondido, que usted sabe que a Dios no le agrada, y que usted está fuerte y hoy dice no, pero mañana va a estar débil y va a echar mano de lo que está escondido, bote eso. Porque si no lo bota en un momento de debilidad, lo vas a ir a buscar. Amén. Amén. Cualquier cosita, aún un número por allá de un ex, una ex, y usted dice, no, yo nunca lo voy a llamar, nunca lo voy a escribir. Pero en un momento de debilidad, en un momento de, ¿cómo le dicen? De despecho, va a tener ahí la puerta abierta. Y así Dios no te va a poder bendecir. Para que Dios te pueda bendecir, tu vida tiene que estar santa. Tu casa tiene que estar santa. Y esto lo haces tú, eso lo hace Dios. Pero tú le tienes que abrir la puerta para que lo haga. Porque no todo lo va a hacer Dios. Hay cosas que Dios hace si tú le abres la puerta. Amén. Hay cosas que Dios hace si tú te muestras dispuesto para Él. Si Dios te quiere usar, por ejemplo, Dios te quiere usar orando por un enfermo, pero tú no visitas ni a tu mamá, no visitas ni a tu tío, ¿cómo Dios te va a usar sanando a un enfermo en una casa? Tienes que disponerte, tienes que buscar las almas. Y mire, le voy a decir algo aquí de parte de Dios. Dios a todos aquí nos quiere usar, sin dejar a ninguno por fuera. A todos Dios aquí nos quiere usar, pero no todos están dispuestos para Dios. Porque para que Dios se glorifique en ti, tú tienes que dedicarle tiempo a Dios. Para que Dios se glorifique en ti, tú tienes que vivir tiempos a solas con Dios. Tú tienes que llorar delante de Dios para que Dios se glorifique dentro de ti. Lo más bonito, hermano, en una oración es las lágrimas delante de Dios. Lo más bonito en medio de la adoración es que las lágrimas se te salgan por los ojos, porque hay un compungimiento dentro de ti. Y eso es sentir la presencia de Dios. A mí me gusta temblar, me gusta gritar, caer al suelo. Gloria a Dios ante la presencia de Dios. Pero algo que me apasiona es llorar en su presencia como un niño pequeño. Y eso Dios se glorifica dentro de ti. Cuando hay esos quebrantos por dentro y usted se deja llorar delante de Dios, usted se deja quebrantar, mire, Dios lo santifica por dentro.
Dios lo purifica por dentro. Amén. Así que si hay algo que te está robando la bendición, apártalo de ti, córtalo de tu vida, elimínalo, porque Dios mañana quiere hacer cosas grandes contigo. Pero hoy Dios nos está diciendo: santifícate, yo te quiero santo. Gloria a Dios. Ahora, un error que mucha gente comete es mirar a los demás. Pero el hermano falló, entonces yo también puedo. Y eso no es así, hermano. Para usted vivir para Dios, no se compare a la gente. O no, que yo me voy de la iglesia porque es que el hermano me hizo esto, el hermano me hizo esto. ¿Estás viniendo por Dios o por los hombres? Porque si vienes por los hombres, muy pronto te vas a ir con el corazón lastimado. Pero si vienes por Dios, Dios nunca te va a lastimar. Y cuando uno viene por Dios, uno permanece. Y aunque te pisen el dedo gordo del pie, usted permanece y no entra en pleito con nadie. Y aunque no lo saludaron, usted sigue permaneciendo y le da gloria a Dios. Y si participa, amén. Si no participa, gócese, permanezca, que Dios sabe lo que hace en su vida, amén, y en qué momento hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué dice el versículo 7, hermano? Entonces Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ponga mucha atención a esas instrucciones. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, ¿qué añadió? ¿Qué siguió diciendo? En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, estos son enemigos de Israel, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo, y a todos los feos, a todos los enemigos de Israel. Pero tenían que ser obedientes a la instrucción que Dios les daba. Mira, aquí Dios te quiere bendecir, mi hermano. Dios te quiere prosperar, pero hay que andar a la manera de Dios. Si la palabra de Dios me dice que no hay comunión entre Dios y los ídolos, y tú sigues teniendo ídolos y poniendo tu fe en ídolos, eso lo dice la Biblia cristiana como la católica. No puede haber comunión entre Dios y los ídolos. Un mandamiento claro es: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero la gente piensa que solamente son muñecos de madera, muñecos de oro, muñecos de plata. También tu hijo puede ser tu ídolo, porque le diste el lugar que era de Dios. Y ya no quedan tiempo ni para orar, porque todo es el hijo, y el hijo, y el hijo. Eso le pasó a Abraham cuando tuvo a Isaac. Usted sí sabía que Abraham empezó a bajar del lugar a Dios cuando llegó Isaac, porque Abraham era conocido por donde quiera que él llegaba. Abraham levantaba un altar para Dios y era conocido como el hombre de los altares, y había levantado como 6 altares para Dios. Pero cuando llegó Isaac, Abraham dejó de hacer altar para Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, si esto es así, entrégame a tu hijo en sacrificio. Porque Dios probó el corazón de Abraham. Amén. Y de pronto aquí usted le está sirviendo a Dios, pero de pronto ha ido poniendo otras cosas por encima de Dios. ¿Qué puede ser? Sueños personales, proyectos, afanes, negocios, el esposo, la esposa, los hijos, un papá, una mamá. Amén. Puede ser de pronto un anhelo que tú tienes en tu vida y Dios te está diciendo: no, ese anhelo es tuyo, pero yo tengo otro anhelo para ti. Esos son tus planes, pero yo tengo un propósito contigo. Por eso es importante decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hay que decirle a Dios: Señor, yo quiero. No, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuántos pueden repetir eso conmigo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esté dispuesto a hacerlo.
esté dispuesto a obedecerle. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es como aquel padre que a su niña pequeña le había comprado un oso gigante y lo tenía escondido. Pero la niña pequeña seguía, hermano, con el osito pequeño viejo que tenía ya de tiempo atrás. Y el papá le dijo, no, suelta ese, que yo tengo algo para ti. La niña no lo quería soltar, pero el papá le tenía un oso más grande y nuevo. Y así es Dios con nosotros. Para que Dios nos entregue algo nuevo, tenemos que soltar algo viejo, algo antiguo, algo que ya pasó, algo que ya se cumplió. Tenemos que soltarlo para recibir lo nuevo que Dios pueda tener para nosotros. En estos días Dios hará maravillas. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Cuando la presencia de Dios va al frente de ti, hay respaldo de Dios, hay victoria contra el enemigo. Y esa es la paz que yo tengo cada vez que salgo de mi casa, de mi hogar. Que la presencia de Dios vaya conmigo. Porque donde yo me vaya en contra de la voluntad de Dios, puedo hasta perder la vida en un viaje. O el enemigo, al ver un movimiento en falso, me puede caer encima y me puede hundir si yo me muevo fuera de la presencia de Dios. ¿Usted sí sabía eso? Que si uno se mueve fuera de la presencia de Dios, uno pone su vida en riesgo de que le pase cualquier mal, de que le pase cualquier situación contraria. Porque es muy diferente salir sin la presencia de Dios a ir con la presencia de Dios por delante. Cuando la presencia de Dios está contigo, hay respaldo de Dios, hay victoria contra el enemigo. Y esto sucede cuando es Dios el que va al frente. Por eso te doy un consejo: nunca seas tú el que vaya al frente. Deja que sea Dios el que vaya al frente. Amén. Hay personas, hermano, que tienen tanto desorden en su vida que cuando llegan al camino del Señor, llegan pero con desánimo, porque tanto han hecho que no saben cómo Dios los podrá restaurar. ¿Y acaso eso será imposible para Dios? Lo único que Dios quiere es que tú vengas con todo el peso que llevas encima. Señor, no, que yo tomé malas decisiones, que yo hice cosas fuera de tu voluntad, que yo te fallé, que yo pequé. Y aún así el Señor te dice, yo te recibo, pero pon ese bulto que estás cargando en mis manos, que yo sé que voy a hacer con ese bulto. Amén. ¿Habrá alguna situación que sea difícil para que Dios pueda obrar? Ninguna. Sea algo terrenal, algo físico, algo espiritual, en cualquier, hermano, terreno, para Dios nada es imposible. Una situación que usted tenga con algún familiar o un ser querido, para Dios nada es imposible. No, Señor, que yo hice esto con mi esposa, que yo hice esto con mis hijos. No, Señor, que ahora yo estoy haciendo esto, que ahora yo estoy en este pecado. Venga con ese pecado que Dios sabe lo que va a hacer. Sea un pecado de odio, sea un pecado de infidelidad en el matrimonio, sea un pecado de pronto hasta homosexual o con cambio de identidad. Cualquiera que sea el pecado, el Señor te dice, ven con eso y déjamelo a mí, que yo sé lo que voy a hacer con tu vida. Pero ¿qué hace la gente? Hermano, están mal y se alejan más de Dios. Por eso la palabra dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que se acerca a la luz sabe que sus obras van a ser descubiertas. Y si hay algo mal en nosotros, vamos a la luz para ver lo que está mal y para dejárselo al Señor. No nos escondamos de la presencia de Dios. ¿A dónde podremos huir? De su Santo Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Mi hermano, ya para terminar, gloria, ahora sí le prometo ya 7 minuticos más. Amén. Gloria a Dios. La instrucción de Dios a Josué para cruzar el Jordán en seco era que los sacerdotes fueran al frente cargando el arca y tocaran el borde de las aguas con sus pies, que sus pies tocaran las aguas. Esa era la instrucción, y que el pueblo estuviera esperando detrás de los sacerdotes. Pero los sacerdotes iban a tener que mojar sus pies con el arca. Amén. Esa era la instrucción. Y ahí Dios haría su obra asombrosa.
algo que solamente Él puede hacer, el poner las aguas en seco para que Josué y su pueblo pudieran cruzar rumbo a la tierra prometida. Cuando tú obedeces a Dios, Dios abre las puertas. Cuando tú obedeces a Dios, hay puertas de trabajo. Cuando tú obedeces a Dios, hay puertas, aleluya, de bendición. Hay puertas, aleluya, de provisión. Pero cuando no hay obediencia, ¿qué pasa con las puertas? Se cierran. Y el cielo también, ¿qué pasa? Se cierra. Y no sentimos a Dios. Pero no es que Él se fue, es que nosotros no lo tomamos en cuenta. Pero cuando le obedecemos, mire, el día de ayer es pasado o presente. El día de ayer fue pasado. ¿Qué pudiste haber cometido tú ayer? ¿Qué pudiste haber hecho en la tarde o en la noche? Pero ya ayer es que pasado. Y Dios te dice hoy tienes un presente. El pasado déjamelo a mí, pero ya comienza a vivir diferente en el presente. Arregla los errores en el presente. Amén. Una vez, hermano, hablando con un hermano, me hablaba de unas cosas del pasado y le dije, hermano, ¿y qué podemos hacer? No podemos devolver la historia ni devolver la película. Ya lo que pasó, pasó. Y nos vamos a quedar lamentando en el pasado. Pero que se hizo esto. Y vamos a martillar en la misma puntilla. No. El pasado se le deja a Dios tal y como fue. Y Dios se encargará del presente. Y el futuro nuestro quedará en sus manos. Vamos a leer el versículo 14 al 17. Dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Quién lo hizo? Dios. Y hay una palabra para ti, hay un mensaje para ti. Gloria a Dios. Dios se glorificó sobre su pueblo, hizo maravillas. Lo que era imposible para Israel, solo el poder de Dios lo hizo posible. Y ese mismo Dios que hizo pasar a Josué y a todo Israel por las aguas del Jordán en seco, es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que estuvo allí en esa cena, es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Bendito sea el Señor. Dios me decía por medio de su Espíritu Santo: dile a mi pueblo que en estos días Dios hará maravillas. Dios te va a hacer pasar el Jordán en seco. Yo creo que aquí habemos algunos, si no todos, que tenemos una petición especial delante de Dios, por encima de las demás. Y yo sé que en estos días Dios va a hacer maravillas. Que en estos días Dios va a restaurar. Que si alguien se siente que está en cenizas, de ahí Dios lo levantará. Dios renovará el pacto contigo. Dios derramará de su Espíritu Santo. Hay un Jordán que está al frente y tú lo ves imposible de cruzar. Dios te va a hacer cruzar el Jordán en seco. Hay bendición para esta casa, hermano. Puedo escuchar los cielos, puedo escuchar el sonido de las muchas aguas dirigidas para este lugar, porque aquí Dios va a hacer maravillas. Por eso santificaos, porque mañana Dios hará maravillas. Póngase sobre sus pies. Le puede rendir un fuerte aplauso al Señor, con gozo, con alegría, con gratitud.